Hola a todos, muy buenos días. A nombre del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas CPIP del Ministerio de Educación de Chile y la Fundación Educacional Seminarium, le damos la más cordial bienvenida a una nueva charla online a un clic que tiene por objetivo entregar contenido de calidad para todos los docentes del país y toda la región latinoamericana. Hoy presentará Ruth Castillo, especialista en inteligencia emocional e intervención educativa, que actualmente es la encargada de la implementación del método Ruler del Yale Center for Emotional Intelligence en España y México. Su trayectoria destaca por su más de 10 años de experiencia en docencia universitaria en pregrado y posgrado y su reconocida experiencia en formación de profesoras y profesores, centros educativos, organizaciones empresariales y centros de psicología. Además, es docente de la Universidad Camilo José Cela en España e investigadora de la Universidad de Yale, de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Málaga, como también relatora del curso online Claves de la Educación Socioemocional, el método Ruler, que será impartido por la Fundación Educacional Seminarium el día jueves 30 de julio. Desde ya los invitamos a ir dejando sus consultas en los comentarios de este live junto a su nombre, establecimiento educacional, ciudad y país, para que una vez terminada la exposición podamos leerlas al aire, como también invitarlos a ingresar a www.fundacionseminarium.com, donde van a poder ingresar sus datos y descargar la presentación y material complementario sobre la misma, sobre esta presentación de Ruth, para que puedan estudiarla con más detención, además de toda la información del curso que vamos a estar impartiendo el día jueves 30 de julio de este año, digamos, en un mes más. Dicho esto, vamos a lo importante. Damos la palabra a Ruth Castillo, a quien por lo demás agradecemos de acompañarnos. Muy bienvenida, Ruth, a esta charla online a un clic. Buenos días, buenas tardes aquí en España. Muchísimas gracias por vuestra invitación. En primer lugar, agradecer al CPIP del Ministerio de Educación del Gobierno de Chile, la organización de esta breve charla, y también, por supuesto, a la Fundación Educacional Seminarium por organizarlo y por llevarlo a cabo. Es un placer estar aquí con todos vosotros, con docentes, con compañeros de profesión, lo que espero que sea pues, un espacio para compartir y sobre todo para reflexionar, ¿no? Sobre todo en estos momentos donde considerar la influencia que tienen las emociones, tanto las nuestras como docentes, como por supuesto la de nuestros estudiantes, es fundamental. Estamos todos atravesando una situación que sin duda pues, está disparando, ¿no? Muchísimas experiencias emocionales. Estamos viviendo por primera vez situaciones muy adversas, muy complicadas. Nos estamos enfrentando a una situación de crisis y de emergencia sanitaria bueno, muy relevante en la historia. Y eso pues hace que al final nosotros como docentes también tengamos que atender, ¿no? Que atender pues, cómo se están sintiendo los estudiantes, porque sin duda alguna, y eso es lo que yo pretendo compartir con vosotros hoy, pues sabemos que tienen influencia, que las emociones, que las experiencias emocionales, que la incapacidad para gestionar o para comprender determinadas emociones, pues tienen su influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y por esta razón, si queremos ser mejores docentes cada día, si queremos incorporar nuevas técnicas que favorezcan esos procesos de enseñanza y aprendizaje, pues tenemos que aprender y tenemos sobre todo que reflexionar sobre cómo lo estamos haciendo y sobre las posibilidades que podemos tener para mejorar, ¿no? Atendiendo un poquito a la situación que estamos viviendo. Así que bueno, ese es el objetivo de la charla de hoy, que como sabéis es muy breve, pero que espero de alguna manera que se convierta en ese espacio, como digo, de reflexión. Bueno, pues hoy es verdad que antiguamente las emociones han sido consideradas como aspectos que podían entorpecer las tomas de decisiones o el juicio, ¿no? Era muy común recibir mensajes del tipo: no atiendas tus emociones te hacen débil, tus emociones, si muestras tus emociones estás mostrando vulnerabilidad, estás mostrando debilidad, la gente se puede reír de ti o no te puede tomar en serio. Hoy en día, sin embargo, conocemos y hay muchísima evidencia científica, empezando por Antonio Damasio, Ledouce, o por supuesto por Mark Brackett, de quien hablaré un poquito más adelante, han demostrado con sus investigaciones, y yo misma también trabajando en investigación relacionada con la educación emocional, pues se ha demostrado la importancia, la influencia que tienen las emociones en cualquier proceso.
en cualquier proceso, incluso puramente académico. Yo creo que todos nos veremos representados si digo que en algún momento de nuestra vida, por ejemplo, hemos estado en una reunión de trabajo, nos hemos enfrentado a una situación difícil y fruto de una emoción como el estrés, como los nervios, como la preocupación, no hemos podido atender a nada de lo que se estaba desarrollando en esa reunión. De manera que hemos salido de esa reunión y hemos dicho, hemos pensado, Dios mío, no me he enterado de nada. No sé qué ha pasado, no sé qué me han pedido, ¿no? Todo esto ocurre porque nuestra mente ha estado absorta, ¿no? Ha sido absorbida por una cantidad de pensamientos y, por supuesto, por una cantidad de emociones, por una intensidad emocional que ha dificultado cualquier proceso de atención. Posiblemente también cualquier proceso de memoria o cualquier proceso de aprendizaje. Hoy sabemos que el aprendizaje surge al conectar ideas. Si nuestra mente está ocupada lidiando o intentando lidiar con una experiencia emocionalmente intensa, posiblemente no tenga espacio, no tenga recursos para poder atender a una información relevante que se le está presentando. Pero de la misma manera, también, ¿qué pasa si os pregunto, si pensáis, si un alumno, estando aburrido, estando desconectado, estando pensando en sus cosas, cree que puede tener esa capacidad de poder, bueno, pues reflexionar sobre una idea que se está planteando, de aprender, de memorizar. De la misma manera, las emociones como el aburrimiento, como la desgana, también pueden estar influyendo cualquier proceso de aprendizaje. Por tanto, hoy día sabemos que las emociones pueden influir en la atención, en la memoria y en la capacidad para conectar ideas y pensamientos. Igual ocurre con la toma de decisiones. Todos aquí nos veremos reflejados, si os digo, posiblemente como alguna vez fruto de una emoción de enfado, de una emoción de frustración o de una emoción de tristeza, hemos tomado malas decisiones. Hemos hecho un comentario desafortunado. Nos hemos arrepentido de una decisión tomada. Posiblemente también, si os comento, si pensáis que las emociones pueden influir en cómo procesamos nuestra realidad, ¿qué os parecería si yo dijera, por ejemplo, que las emociones son como una bolsita de té? Nosotros las vertimos en un recipiente de agua, y igual que ocurre con el té, las emociones van a tintar, van a sesgar nuestra realidad, van a sesgar la forma que tenemos de interpretar la realidad. De manera que si sentimos una emoción como el enfado, posiblemente todo lo que interpretemos a nuestro alrededor sea percibido como una injusticia o sea percibido como un abuso o proyectemos la culpa en el otro. Si, por ejemplo, lo que sentimos es estrés, posiblemente todo lo que percibamos, todo lo que interpretemos a nuestro alrededor sea más bien como muy demandante, como muy amenazante. Por tanto, hoy en día también sabemos que debido a esa influencia que tienen las emociones en el razonamiento y en el juicio, también influyen en cómo interpretemos, cómo razonemos sobre la situación a la que nos estamos enfrentando. De la misma manera, las emociones influyen en las relaciones sociales, influyen en cómo y de qué manera interactuamos con los demás. Influyen, por supuesto, en nuestras decisiones relacionadas con la salud física y la salud mental. Nos alimentamos peor si sentimos determinadas emociones desagradables o estas son muy intensas. Tomamos decisiones que atentan en muchos sentidos con nuestra salud física y también con nuestra salud mental, porque a veces tendemos a rumiar, tendemos a preocuparnos excesivamente sobre determinadas cosas, tendemos a usar la actitud agresiva o la culpabilización. Y por último, también sabemos que las emociones influyen en nuestra afectividad diaria. Todo aprendizaje tiene una base emocional y por tanto va a influir también en el rendimiento, en la afectividad, incluso en la creatividad. Sabemos hoy en día que las personas más creativas también son capaces de tolerar mejor la frustración, porque están dispuestas a obtener un resultado sin una expectativa previa, sin cuestionar ese resultado que obtienen tras realizar algo, ¿no? Por tanto, hoy en día somos conocedores de que las emociones no solo influyen en procesos clásicos personales y sociales, sino que también incluso están a la base de cualquier proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Pero por supuesto lo que también sabemos es que el contexto educativo es un contexto esencial sobre el cual nosotros podemos intervenir. Y podemos intervenir como docentes, podemos intervenir como profesionales de la educación, porque sabemos que en el contexto educativo se dan muchos problemas relacionados con la salud mental. De hecho, fijaros, aquí os comparto alguna información con respecto a cómo es la prevalencia de problemas de salud mental, incluso en Chile o en países, ¿no? De Centroamérica o de Latinoamérica. Sabemos que un tercio de la población mayor de 15 años ha sufrido un problema mental. La prevalencia es más alta entre niños de 4 a 11 años de edad que entre aquellos de 12 a 18 años. Además, está habiendo una mayor prevalencia de problemas relacionados con la conducta, de problemas relacionados con el bullying o con el ciberbullying, y está habiendo también un aumento de síndromes depresivos como la tristeza, la ansiedad o la somatización. En un informe, la Organización Mundial de la Salud en el 2014 señalaba que era la principal causa de discapacidad y de enfermedad en población infantil y adolescente se debía a los problemas relacionados con la salud mental. Esto es la ansiedad, la depresión, la somatización o el estrés social. Y de hecho, por eso el contexto educativo se convierte en un contexto especialmente relevante, porque sabemos también, este mismo informe detallaba, que 2 de cada 3 personas que manifiestan en la etapa adulta problemas relacionados con la salud mental lo han manifestado ya, es decir, sus primeros mensajes los han enviado cuando estaban en la etapa educativa, cuando eran niños o eran adolescentes. Esto significa que al final el contexto educativo sienta las bases de un correcto desarrollo social y emocional, y que además nosotros como profesionales de la educación tenemos un papel fundamental en poder intervenir en estas personas y sobre todo en poder prevenir, más bien prevenir problemas relacionados con la salud mental futura. Obviamente nunca va a sustituir un programa de psicología clínica, nunca va a sustituir un tratamiento específico para personas que desarrollan problemas mentales, pero sí puede actuar como una gran herramienta de prevención. Sobre todo además porque nos estamos enfrentando a una generación que es esencialmente digital, y si algo nos ha obligado esta pandemia es a usar cada vez más las tecnologías, a veces sin mesura, a veces sin una restricción específica, porque en el fondo es la única manera que nos está manteniendo de poder seguir con cierta normalidad nuestros trabajos, nuestras clases, nuestra vida social y también personal, ¿no? Pero es que además estamos ante una generación que es esencialmente digital. Los adolescentes de 14 a 24 años que se pasan más de 2 horas al día en redes sociales tienen más probabilidades de sufrir problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión, el acoso o la baja autoestima, según un informe muy reciente de la Universidad de Cambridge. A veces esto tiene que ver con los problemas que está habiendo a la hora de expresar determinadas emociones. Es decir, las redes sociales a veces se están convirtiendo en una fuente de expresión deshonesta de las emociones. A través de las redes sociales solo compartimos lo positivo, lo bonito, lo agradable, pero no somos honestos, no somos sinceros a la hora de expresar cómo nos sentimos realmente. Por eso, también como docentes que estamos detrás de una pantalla, tenemos que contar con herramientas que ayuden a los niños, que ayuden a las personas a transmitir sus emociones con honestidad, a poder ventilar sus emociones cuando se encuentran ante situaciones especialmente difíciles. Bueno, pues para ello tenemos un modelo que se define como la inteligencia emocional. Sé que esto es algo que os sonará a todos los que estáis aquí, porque es un término que se popularizó en 1995. En 1990 empezaron ya las primeras conceptualizaciones, y Mayer y Salovey fueron 2 de los principales investigadores que desarrollaron este modelo teórico, un modelo que comprendía 4 ramas fundamentales, que estaban todas ellas relacionadas entre sí, pero que en el fondo siguen un modelo estructurado que va de una rama
especialmente básica, como podría ser la percepción emocional, es decir, la capacidad que yo voy a tener de identificar emociones en uno mismo y en los demás, y que iría volviéndose cada vez más complejo a través de las diferentes ramas hasta llegar a un proceso especialmente relevante y especialmente complejo y con un papel muy importante en la salud mental del individuo, que es la capacidad de gestionar o regular las emociones. Pues bien, partiendo de ese modelo teórico, hoy en día contamos con un método, una metodología que está desarrollada, lleva más de 25 años demostrando su efectividad, sobre todo y especialmente en el contexto norteamericano, pero que ya también llevamos trabajando más de 10 años en población hispanohablante. En concreto, pues yo trabajo en España con numerosos centros educativos que están incluyendo este tipo de herramientas en su proyecto educativo de centro, y también estoy trabajando con el Tecnológico de Monterrey, introduciendo en México, en las prepas de México, pues algunas de estas herramientas con ese objetivo, ¿no? de integrarlo dentro de su proyecto educativo de centro. Pues bien, inspirándose y basándose en esta estructura, en este modelo teórico que os he comentado anteriormente, el método Ruler, un método desarrollado en el Yale Center for Emotional Intelligence y cofundado y codirigido por el doctor Mark Brackett, de quien hablaré al final, recomendando alguna bibliografía, pues es una metodología que persigue justamente eso, entrenar secuencialmente mediante herramientas científicamente validadas las actitudes, el conocimiento y las habilidades asociadas al reconocimiento de las emociones, es decir, identificar las emociones en uno mismo y también en los demás. ¿A través de qué? Pues a través de la fisiología, de la postura corporal, de la expresión facial, de, por supuesto, los pensamientos que tenemos en nuestra mente. La siguiente habilidad sería la comprensión, es decir, comprender los porqués de nuestras emociones, identificar las causas, pero también, y muy importante, identificar las consecuencias de nuestras emociones. Es decir, cómo es probable que un alumno que se sienta culpable, que se sienta estresado, que se sienta triste, se comporte si siente esa emoción. En el fondo nos hace ser más conocedores de las consecuencias que pueden tener determinadas emociones e incluso prever su comportamiento sabiendo y reconociendo o haciendo un especial hincapié en cómo se siente nuestro estudiante. La siguiente habilidad sería el etiquetado emocional. Es decir, hoy en día sabemos que tenemos muy poca conciencia de cómo nos sentimos. A veces nos preguntan ¿cómo te sientes? Y lo típico es decir bien, mal, como mucho regular, pero no tenemos un vocabulario preciso con el que describir nuestras experiencias emocionales. Sabemos que el vocabulario es nuestra principal vía de adquirir conciencia. Todo aquello que no se nombra en nuestra mente no existe. Por eso el autodiálogo es una herramienta fundamental para poder tomar conciencia sobre cómo nos sentimos, para poder generar un modelo mental sobre la experiencia que estamos sintiendo y sobre todo para pensar cómo vamos a regular esa emoción. Porque hay diferentes connotaciones en las palabras. No es lo mismo sentirse enfadado que sentirse frustrado o sentirse decepcionado. Cada palabra emocional tiene una connotación y para nosotros es muy importante enseñar tanto a docentes, porque somos los primeros que tenemos poco conocimiento sobre el vocabulario emocional, como por supuesto a los niños, al alumnado, enseñarles palabras emocionales para describir de manera amplia y rica sus experiencias emocionales. Sabemos que de esta manera vamos a mejorar su conciencia emocional, pero lo más importante, vamos a prevenir muchos problemas, muchos conflictos, vamos a trabajar también la empatía, vamos a poder llegar mucho más a entender lo que le puede ocurrir al otro a través del lenguaje. La siguiente habilidad sería la expresión. Las dos últimas habilidades que ves aquí están ya más relacionadas con la gestión emocional. La expresión consiste en evaluar cómo yo expreso mis emociones. Si esas emociones, si las estoy expresando bien escondiéndolas, bien reprimiéndolas, bien negando mi emoción, que es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones. Muchas personas que consideran que sus emociones son un signo de vulnerabilidad o de debilidad directamente lo que quieren es esconder cómo se sienten y que nadie se lo note.
O, sin embargo, tenemos otras personas que todo lo contrario, explotan y expresan de manera desmesurada y a veces poco acorde al contexto, a la situación, cualquier experiencia emocional. Pues bien, con la expresión emocional lo que nosotros intentamos dotar tanto a docentes como a alumnos es a que reflexionen sobre las formas que tienen de expresar emociones y que sobre todo aprendan maneras adecuadas de poderlas expresar, acordes a la situación y sobre todo, y lo más importante, honestas, porque sabemos también que cuanto más discrepancia hay entre lo que uno siente y lo que muestra a los demás, mayores problemas emocionales va a tener una persona. La última habilidad sería la regulación de las emociones. Como veis, va de lo más simple, que sería el reconocimiento, a lo más complejo, la regulación. Porque en el fondo la regulación emocional comprende todas las habilidades anteriores. No podemos gestionar una emoción si no hemos sabido previamente reconocerla en nuestro cuerpo y en nuestra mente, si no hemos sabido identificar por qué me siento de la manera que me siento, si no hemos sabido ponerle un nombre o si no hemos sabido reflexionar sobre cómo mi emoción me está haciendo actuar en un momento determinado. Por eso, otra de las cosas que es importantísimo trabajar desde la educación es hacer este proceso gradual. No podemos pretender que un niño gestione una emoción de celos si no sabe ni siquiera que está celoso. Por eso la regulación consistiría en estrategias o en usar o aprender a usar en clase, en el salón de clases, con nuestros estudiantes, estrategias saludables que permitan el desarrollo, el crecimiento personal y sobre todo que sean efectivas, tanto para adultos como para los niños. Bueno, una vez haciendo este recorrido, sí que me gustaría explicaros que en el fondo la educación emocional empieza por el adulto, ¿vale? No podemos pretender o no podemos intentar evadir la responsabilidad que tenemos como adultos de ser el modelo. Somos el principal modelo de gestión emocional y no hay nada en este mundo más contagioso que el propio ejemplo que nosotros podamos tener y que nosotros podamos dar a nuestros estudiantes. Por eso, la educación emocional, siguiendo esta metodología, siempre persigue, primero, capacitar a los docentes, entrenar a los docentes en sus propias habilidades de comprensión y de manejo emocional, favorecer el desarrollo personal y profesional de los docentes, para posteriormente llegar a los estudiantes y finalmente también llegar a la familia. Solo así conseguimos esta teoría de cambio, que consistiría básicamente en entrenar a los líderes, a los profesores, a los centros que están al mando, ¿no? a las personas que están al mando de la dirección y la coordinación de un centro educativo, para luego introducirlo posteriormente en las clases y así poder de alguna manera impactar en procesos, como decíamos antes, la atención, la memoria, el rendimiento, la salud mental, la salud física y, por supuesto, las relaciones sociales, ¿no? Pues bien, ya de lleno vamos a adentrarnos en una de las herramientas estrella que tiene esta metodología Ruler. El método Ruler tiene una herramienta que nos permite asegurarnos ese lenguaje común, un lenguaje común necesario para poder trabajar con las habilidades emocionales. Hoy en día una de las cosas que también nos damos cuenta es que no existe un vocabulario emocional común entre los adultos y los niños. Cada uno hablamos idiomas diferentes. Por eso con este tipo de herramientas perseguimos unificar, perseguimos aunar ese lenguaje para que todos nos podamos entender y sobre todo persigamos espacios donde podamos compartir nuestras emociones de manera honesta y haciéndonos entender por todos los miembros de la comunidad educativa. Este medidor emocional es una herramienta que de hecho consiste en clasificar, en tomar conciencia de nuestras emociones. Sabemos hoy en día que las emociones están compuestas por dos ámbitos. Un ámbito mental, una experiencia privada, subjetiva, interna, que está en nuestra mente, que nada ni nadie puede identificar cómo nos sentimos en un momento determinado porque está solo en nuestro interior. Tiene que ver con los recuerdos, tiene que ver con las experiencias previas, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver también con las interpretaciones que hacemos de una situación determinada. Por tanto, nosotros podemos evaluar esos pensamientos, esas experiencias privadas internas en lo que vamos a denominar sensaciones. Y esas sensaciones pueden ser agradables o desagradables. Por tanto, una de las cosas que también es importante tener en cuenta es que no hay emociones
positivas ni negativas, no hay emociones correctas ni incorrectas, no hay emociones, por así decirlo, buenas o malas. Hay emociones que nos gusta experimentar o que no nos gusta experimentar, que son desagradables. Y por otro lado tenemos la energía, es decir, la activación. Como desde los pies a la cabeza, cuando yo experimento sentimientos, cuando yo experimento emociones, se despiertan en mí determinadas señales físicas, por ejemplo, la respiración, la tasa cardíaca, la sudoración, la expresión facial, la postura corporal. De manera que también podemos evaluar si esa energía puede ser alta o, sin embargo, si esas señales son menos relevantes, menos intensas y, por tanto, la clasificaríamos como bajas. Si unimos estos dos ejes, esto nos da lugar a 4 cuadrantes diferentes. El primer cuadrante, el cuadrante rojo, estaría compuesto por sensaciones desagradables y de alta activación. Imagino que todos intuiréis que aquí encontraríamos emociones como el enfado, la ira o, por supuesto, también el estrés, el miedo o la ansiedad. ¿Qué emociones habría en el cuadrante azul? Pues serían también sensaciones desagradables, pero de activación menos intensa. Por ejemplo, el aburrimiento, la tristeza, el desánimo. Obviamente, cuanto más cercano al cero, más neutro, cuanto más hacia los extremos, mayor intensidad emocional. ¿Qué emociones habría en el cuadrante verde? Pues, por ejemplo, aquí ya la sensación es agradable, pero la activación sigue siendo menos elevada. Por tanto, podríamos encontrar emociones como la calma, la tranquilidad o incluso la concentración o la atención. Y aquí, en el amarillo, encontraríamos emociones también agradables, pero de una activación más elevada. El entusiasmo, la alegría, la motivación, el orgullo, todo eso tendrían que ver con emociones del cuadrante amarillo. Por tanto, de un solo vistazo y de una manera muy visual y también muy práctica, nosotros podemos favorecer ese lenguaje común. Yo, sin ir más lejos, en esta situación de emergencia sanitaria, me he encontrado que queriendo impartir una serie de contenidos académicos, pero yo notaba que mis estudiantes no estaban preparados para atender. Estaban pendientes de su mundo emocional, a veces muchos de ellos estaban viviendo situaciones especialmente dramáticas, especialmente intensas, y eso me hizo reflexionar que en esos momentos era más importante dejar a un lado los contenidos académicos en un momento determinado y dedicar 10 minutos de mi clase a que compartieran, a que expresaran o simplemente que ellos identificaran cómo se sentían y el impacto que esa emoción iba a poder tener a lo largo de su día. Y sobre todo que pensaran si esa emoción les estaba ayudando. Y si no les estaba ayudando, ayudarles a que pusieran en marcha estrategias para gestionar, para moverse de un lado a otro en ese medidor emocional. Porque sabemos que no estamos todo el tiempo en un cuadrante determinado. Sabemos que a lo largo del día atravesamos por muchas partes de ese medidor emocional. Por eso es tan importante hacer chequeos rutinarios, establecer rutinas a la hora de identificar con nuestros estudiantes cómo se sienten, porque solo así ellos se van a hacer más conscientes de la influencia que tienen las emociones en su día a día y sobre todo se van a hacer conscientes también de qué estrategias pueden empezar a usar para moverse de un cuadrante a otro. Es decir, empezamos a empoderarles sobre la capacidad que ellos también tienen para poder gestionar su propio mundo emocional y no dejarse llevar por él mismo. De hecho, me gustaría compartiros un pequeño vídeo porque una de las cosas que también me gustaría aprovechar y dejar en evidencia dentro de esta pequeña charla es que el futuro de la educación emocional no consiste en más tareas, en actividades, no consiste solo y exclusivamente en hacer fichas, no consiste en añadir contenido adicional. Lo que consiste es en que realmente nosotros como profesores incluyamos este tipo de herramientas en nuestra pedagogía para enseñar, en nuestra forma de transmitir conocimientos. Es decir, que este tipo de herramientas se integren de manera casi imperceptible en nuestra forma de enseñar conocimientos. Y solo así
conseguiremos que la educación emocional se convierta en una realidad en un centro educativo, se haga consistente y sobre todo lo integren de una manera adecuada y precisa todos los profesores y también lo adquieran y lo integren todos los alumnos. Así que os voy a dejar un momentito con un pequeño vídeo de 2 minutitos para que veáis cómo se puede integrar esta herramienta en contenidos puramente académicos. Bueno, hace ya 3 años que empezamos a trabajar el método Ruler y una de las herramientas que hemos utilizado ha sido el medidor emocional, y ya los niños cuando llegan a cuarto pues ya saben situarse en este medidor, detectar si una emoción es agradable o es desagradable, pero sí que veíamos que una de las cosas que más les costaba era darle un nombre a esta emoción. Por eso, desde la clase de lengua, diseñamos una actividad para ir aumentando este vocabulario emocional. Lo primero que hacemos es introducir 4 palabras, una de cada cuadrante, identificamos dónde la situaríamos, en qué par numérico la situamos, y después hacemos una definición de lo que vendría a ser esa emoción. ¿Qué decimos de una persona aburrida? Bueno, pues que es una persona que le faltan estímulos. El siguiente paso es que ellos piensen sobre qué emoción les gustaría trabajar o redactar algún texto, y cuando lo han decidido, pues se van con un profesor que les explicará un cuento y bueno, hablaremos un poco de esa emoción en grupos más pequeños. ¿Qué haréis para que salgan bien las cosas? Pues a pensar que no hay nadie mirándote, que tú estás tú solo en tu habitación, por ejemplo. Sería una manera. Yo pensar que es como si estuvieses practicando y que no hay tanta gente delante tuyo. Finalmente, para enlazarlo ya con una competencia más literaria, cada año escogerá qué tipo de texto va a querer escribir relacionado con esa emoción. En este caso, han escogido o redactar una experiencia personal que hable de esa emoción que ellos hayan tenido, o pueden redactar un cuento sobre esa emoción, o también pueden escoger entre hacer un decálogo o un poema de esa emoción. Creemos que con esta actividad conseguimos ir aumentando este vocabulario emocional, que sepan ponerle un nombre a esta emoción, y por otro lado también lo integramos en la clase de lengua. Bueno, pues esto sería... Ay, perdona. A ver. Ya. Bueno, pues este sería un ejemplo de cómo integrar la educación emocional en una clase clásica, ¿no? En un contenido clásico como puede ser una asignatura de lengua. Ese realmente es el futuro. Incluir estos contenidos, atender las emociones de nuestro alumnado casi de manera imperceptible, integrada en los contenidos académicos. Bueno, pues me gustaría finalizar la presentación simplemente pues, indicando que el objetivo del Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale es usar el poder que tienen las emociones, el poder que tienen nuestras habilidades emocionales para crear una sociedad más saludable, más efectiva, más empática, más equilibrada y, en definitiva, más feliz. Ese es el objetivo. Me gustaría terminar la conferencia, o bueno, la pequeña charla de hoy, recomendándoos un libro que ha salido hoy justamente en español, Permiso para sentir, un libro realizado, escrito por el profesor Mark Brackett, director de este Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale y cofundador de esta metodología Ruler, donde podréis entender, comprender y sobre todo avanzar en todos estos contenidos que os he ido introduciendo en la conversación de hoy, y sobre todo pues por eso, pues para favorecer
que seamos docentes, que demos el permiso para sentir a nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes se sientan con nosotros con la confianza de poder expresar sus emociones y nosotros también como docentes. No nos olvidemos que esta situación de emergencia sanitaria, si algo está poniendo de relevancia, es que está habiendo muchos problemas emocionales por parte de la comunidad educativa y que nosotros como docentes tenemos que contar con mejores y con mayores recursos para podernos enfrentar a estas situaciones y sobre todo para poder desarrollar y conseguir ese desarrollo integral del alumnado, que es lo que perseguimos y es lo que nos mueve siempre como docentes. Muchísimas gracias y por supuesto estaré encantada de atender cualquier comentario, cualquier duda o cosita que queráis compartir. Ruth, muchísimas gracias. Te cuento que tenemos más de 1.600 personas conectadas con nosotros de distintos lugares de Latinoamérica. Yo te voy a mencionar algunos, como también algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar a través de los comentarios de este live. Pero solo mencionarte, en el fondo, algunos lugares desde donde provienen las personas que están conectadas con nosotros, que son muy variados. Por ejemplo, Chillán, Victoria, Ñuble, Calama, Angol, Panguipulli, Coquimbo, Quillón, Villarrica, Lautaro, Tongoy, Mulchen, imagínate, Curicó, Curacaví, Pirúa, Kemchi, Tocopilla, Montevideo, Querétaro, México, Ecuador, Quito, Buenos Aires, tanta gente que por lo demás aprovechamos de agradecer nuevamente el compartir con nosotros. Mira, Bueno. Ruth, antes de transmitirte una pregunta particular de una sola persona, porque tengo varias, hay una pregunta que se repite. Hoy día estamos naturalmente hablando de contención emocional para también los alumnos, pero ¿qué pasa para efectos de la contención y qué estrategias podríamos aplicar para efectos de la contención emocional de los profesores, que también están viviendo un momento tan complicado como todo el mundo? Bueno, yo creo que efectivamente una de las cosas que persigue, ¿no? esta metodología o estas herramientas que yo he comentado hoy es que pueden ser usadas por todo el mundo de la comunidad educativa, ¿vale? Es decir, esta herramienta del medidor emocional que os he compartido la usan desde los niños de los 3 años hasta cuando salen de las prepas, ¿no? Y por supuesto también la usan los docentes. Una de las cosas que nosotros hacemos con los docentes es que por 1 año o 2 años, íntegramente lo único que tienen que hacer es integrar ese tipo de herramientas en su día a día, en su vida, que antes de que entren al salón de clases evalúen cómo se sienten, identifiquen en qué cuadrante están, también reflexionen en muchas ocasiones sobre qué porcentaje del tiempo están, cuánto porcentaje del tiempo están en cada uno de los cuadrantes, porque eso sin duda alguna va a influir mucho en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si yo soy un profesor que vivo permanentemente en el cuadrante rojo, va a tener una influencia. Si soy un profesor que vive permanentemente en el cuadrante azul, también va a tener una influencia. O si soy un profesor que vive permanentemente en el cuadrante amarillo, también. Y no por ello pensar, no porque seamos un profesor especialmente positivo, tenemos que pensar que lo estamos haciendo bien. Los profesores tenemos que generar picos emocionales, porque esos son los que generan, los que despiertan la curiosidad, el aprendizaje, la conexión. A veces ser un profesor que vive permanentemente en el amarillo puede generar a los estudiantes que se sientan abrumados o a veces que no escuchemos a los demás o que seamos demasiado impulsivos. Es decir, que todas las emociones van a tener una parte positiva sin duda, pero también van a tener una parte negativa y como docentes también tenemos que ser conscientes de la influencia que tiene nuestro mundo emocional en cómo transmitimos conocimiento, en cómo nos conectamos con nuestros estudiantes, en qué atmósfera creamos, qué atmósfera de aprendizaje creamos. Fijaros que hay una investigación muy interesante de una profesora, Chonel Richel, de Canadá, que demostró que la influencia demostró cómo los profesores que sentían estrés o burnout laboral podían tener una influencia directa en sus estudiantes. Los estudiantes de esos profesores también tenían mayor nivel de estrés. Pero fijaros, porque lo curioso de esta investigación es que lo demostró a través de una medida fisiológica. Evaluó a sus alumnos evaluando el cortisol. Sabéis que es una hormona que aparece especialmente cuando las personas están estresadas. Sus niveles se incrementan cuando las personas están estresadas. Pues bien, los alumnos de profesores estresados tenían mayores niveles de cortisol
frente a aquellos alumnos que estaban recibiendo clases de profesores que no se sentían estresados. Por tanto, hoy en día sabemos que la influencia que tienen las propias emociones nuestras en nuestros alumnos es radical, es muy relevante. Por eso, uno de los principales consejos es poner en marcha este tipo de herramientas. Hoy os he podido compartir solamente una, pero simplemente con esa herramienta, que es en sí misma muy compleja, porque es una herramienta con la que perseguimos de alguna manera esa conciencia emocional, nosotros podemos hacernos conscientes de qué emociones estamos expresando y qué podemos hacer para poderlas gestionar. Muchísimas gracias, Ruth. Solo mencionar, porque también hay una pregunta constante y digamos que es súper práctica. El video de esta conferencia efectivamente va a estar disponible a través del Facebook, de la fanpage de CPIP, está siendo grabada en este minuto, como también nosotros como Fundación Educacional Seminarium la vamos a estar publicando en nuestro canal de YouTube, donde nos pueden encontrar como Fundación Educacional Seminarium. Así que ahí los invitamos también a seguirnos. ¿Ok? Y lo otro es que también efectivamente la presentación, tanto también como material de apoyo y complementario que Ruth nos ha compartido también, va a ser enviado a sus correos electrónicos una vez, digamos, en unas 24 horas a las personas que se inscriban y que se registren en la página www.fundacionseminarium.com para que puedan recibir toda la información. Vamos de nuevo a otra pregunta de otra persona que estaba conectada con nosotros. Él es Carl. Y él pregunta, ¿cómo se mide el impacto del método Ruler? Porque tú hablaste de las áreas de impacto que tenía el método, pero ¿cómo lo podemos medir? Bueno, sobre todo, claro, hay diferentes medidas para evaluarlo. Nosotros cuando queremos evaluar la inteligencia emocional, las habilidades emocionales, como partimos de un modelo teórico de habilidad, es decir, nosotros somos conscientes de que las habilidades socioemocionales son independientes de cualquier otro rasgo de personalidad, de cualquier otra característica más estable relacionada con el temperamento, de cualquier experiencia vital previa, es decir, que digamos que son habilidades o son también competencias que se pueden entrenar y que se pueden mejorar. Entonces, normalmente solemos usar cuestionarios que miden estas habilidades, pero a través de, por así decirlo, capacidad. Es decir, yo no te mido cuán inteligente eres, ¿no?, a la hora de reconocer emociones en el otro. Yo te pongo un vídeo y tienes que saber identificar las emociones en una situación social, ¿vale? O tienes que decirme qué estrategias usarías para manejar una emoción de enfado, cuáles serían más saludables, pero poniéndote un caso real, ¿vale? Una situación real. Entonces, normalmente solemos hacer este tipo de evaluaciones que nos ayudan a arrojar resultados mucho más objetivos y mucho más precisos a la hora de reconocer o de ver cuál es el impacto de este tipo de herramientas en las habilidades emocionales de los estudiantes. También usamos rúbricas, hemos desarrollado una serie de rúbricas que permiten a los profesores evaluar cómo los estudiantes pues de alguna manera van mejorando en este tipo de habilidades y se les van poniendo diferentes rangos en función de si esa persona pues es capaz ya de mostrar con honestidad sus emociones, de usar un vocabulario preciso a la hora de describir sus experiencias emocionales, de conectar con las emociones del otro, y tenemos diferentes por así decirlo, rangos en función de esas 4 grandes ramas de habilidades emocionales: el reconocimiento, el uso de las emociones, la comprensión de las emociones y la regulación. Y por supuesto también, si lo que queremos es evaluar el impacto en otros outcomes, en otras variables, pues por supuesto usamos también cuestionarios que sabemos que están validados desde la psicología y que nos ayudan a ver el impacto o la influencia que tienen este tipo de herramientas, pues por ejemplo, en la salud mental. Usamos cuestionarios para evaluar el estrés, la ansiedad, la depresión, las conductas agresivas, la empatía. También evaluamos la satisfacción del docente, el compromiso laboral del docente, el estrés laboral, y todo eso hoy en día contamos en psicología con numerosos cuestionarios científicamente validados que nos ayudan a ver ese tipo de variables y sobre todo a comparar antes y después de la intervención si están siendo impactadas o si no.
Muchas gracias por la pregunta, porque además creo que esa pregunta es muy importante, porque fijaros que yo pienso que para que la educación emocional se tenga en cuenta en el contexto educativo, va a ser fundamental que tarde o temprano los centros educativos integren formas de evaluarla, porque solo así sabremos que estamos haciendo un trabajo riguroso y solamente así sabremos que lo estamos haciendo bien o en qué tenemos que mejorar en el caso de que no estemos obteniendo resultados. Entonces, para mí, yo creo que el futuro también va por integrar, por dotar a los centros educativos de herramientas que permitan esa evaluación para, bueno, pues para en definitiva tener ese feedback, en definitiva necesario para cualquier aprendizaje, ¿no? Ruth, tenemos todavía muchísima gente conectada y harta gente nos pregunta, porque lo dijimos muy rápidamente, ¿cuál era la página para poder inscribirse, para recibir tu material, tanto la presentación como también el material complementario? Así que te pediría, por favor, que pusieras la última slide de tu presentación, porque ahí está, para que lo podamos dejar, digamos, disponible para todo el público. La página es www.fundacionseminarium.com, ¿ok? Para que puedan entrar ahí, registrar sus datos, es muy rápido, y ahí van a poder, digamos, acceder a todo el material de esta charla, como también a la información del curso que tú vas a estar haciendo, digamos, durante el jueves 30 de julio, este mismo mes, así que no nos queda prácticamente nada. Mira, quiero levantarte otra pregunta. Esta persona se llama Paula Pie. Ella pregunta, ¿cómo poder manejar la ansiedad en estudiantes? Algunas herramientas prácticas o estrategias prácticas para manejar la ansiedad en estudiantes que hoy día no solo viven en cuarentena, sino que también muchos viven en hacinamiento, lamentablemente. Entonces, es una situación súper complicada para todos. ¿Cómo podemos hacerlo como profesores? Bueno, efectivamente, bueno, yo casi, sí, como tiene que ser muy rápido, yo para mí creo que hay dos herramientas, dos estrategias que sin duda alguna van a venirnos muy bien a todos, esto no solo a los estudiantes, sino a todo el mundo, para el manejo de estas emociones, ¿no? De emociones como la ansiedad, como el estrés, como la preocupación, los nervios. Una de ellas es la respiración. Puede parecer muy básica, pero es verdad que la respiración es una estrategia que nos acompaña siempre. No necesitamos a nada ni nadie para poderla usar. Y la respiración va a ser nuestra principal fuente de reseteo. Es decir, cuando yo soy capaz de utilizar conscientemente la respiración, soy capaz de llevar mi atención a eso que me preocupa, a eso que me genera estrés, a eso que me genera ansiedad, a algo neutro, algo que me conecta conmigo mismo y sobre todo con el momento presente. Por tanto, la respiración es una herramienta clave. En psicología la usamos muchísimo, en psicología clínica la respiración diafragmática, la relajación muscular, hoy en día el mindfulness son herramientas que sabemos que se están demostrando, ¿no? Que tienen un impacto muy positivo, pero ¿qué ocurre? Que es verdad que no podemos decirle a un alumno que nunca ha practicado la respiración, tú respira, ¿no? Tú, venga, relájate y respira. Porque la respiración en el fondo es como entrenarse a correr o a nadar o a cualquier deporte. Si no lo hemos practicado de una manera proactiva antes de que la situación emocionalmente intensa ocurra, si no hemos conocido los beneficios que esa respiración tiene en nuestra mente y en nuestro cuerpo, muy difícilmente la vamos a poder usar en un momento emocionalmente intenso. Por eso mi recomendación es usar de manera como un hábito, ¿no? La respiración de una manera rigurosa, pero de una manera también constante, esos espacios en la propia clase para respirar. 5 o 10 minutos para que el alumno conecte con su respiración e intente llevar la atención a ese momento presente, intentando de alguna manera pues dejar pasar esos pensamientos, esas ideas que pueden generar emociones. La segunda, y muy breve, el autodiálogo. Hoy en día el autodiálogo también sabemos que nos acompaña en cualquier momento. El autodiálogo es la forma que tenemos de hablarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es nuestro autodiálogo cuando alguien nos critica? ¿Cómo es nuestro autodiálogo cuando tenemos una mala racha? ¿Cómo es nuestro autodiálogo cuando algo nos sale mal? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? ¿Cómo de enjuiciosos somos con las cosas que hacemos?
determina muchísimo la forma que tenemos de, o sea, las emociones que vamos a experimentar van a estar muy determinadas por la forma que vamos a tener de interpretar la realidad y sobre todo de hablarnos a nosotros mismos. Por tanto, también descubrir, nosotros como docentes, descubrir cómo se está hablando este alumno. Si es de los típicos que empieza mi vida es un desastre, todo me sale mal, que empieza a caer en los radicalismos, ¿no? En el todo o nada, en el blanco o negro, intentar descubrirle o hablar en otros términos más permisivos a muchas ocasiones o más flexibles también, puede ser otra herramienta que de alguna manera no necesitamos esfuerzo, no necesitamos a nada ni nadie, pero que también es algo que nos va a acompañar y que va a determinar mucho ese equilibrio emocional. Ruth, queremos agradecerte. Lamentablemente siempre el tiempo se nos hace muy, muy corto en estas oportunidades. Siempre quisiéramos seguir haciendo consultas, preguntando e ir profundizando los temas que cubrimos en esta charla en conjunto con el CPIP del Ministerio de Educación, pero se nos hace corto el tiempo lamentablemente. Como te dije, tuvimos más de 1.600 personas conectadas. Nuevamente reitero, porque hay personas que hay tanta gente conectada y entrando a nuestra web para poder recibir el material que a algunas personas no le ha cargado el link, así que los invitamos a actualizar el sitio web porque efectivamente está funcionando. Quizás ha tenido algunos problemas porque, bueno, evidentemente el interés en este tema es muy, muy alto, así que muchísimas gracias, Ruth, a ti por esta presentación, por este espacio que hiciste en tu, sabemos, muy apretada agenda, y por supuesto, naturalmente, a todos quienes estuvieron con nosotros de todos lados, tanto de Chile como de Latinoamérica. Quiero recordarles nuevamente que la presentación y el material complementario, porque no es solo la presentación la que va a estar disponible, sino que además material complementario en el fondo que Ruth nos compartió muy amablemente, vamos a enviárselos en unas 24 horas, esperando que todos se puedan inscribir a través del sitio web. Así que solamente ingresar algunos datos y lo van a recibir, digamos, durante probablemente el día de mañana, de nuevo, insistiendo, dando espacio a las personas que han tenido algún problema de conexión para poder inscribirse. Ruth, no sé si quieres despedirte de tanta gente que está compartiendo contigo. Bueno, yo por supuesto daros las gracias a todos los que estáis al otro lado. Es difícil poder ver la magnitud de las personas que estéis conectadas porque solo te veo a ti en mundo, pero en cualquier caso, bueno, recibo de una manera inconsciente todo su calor y también deciros y mandar desde aquí como psicóloga, pero sobre todo como docente y como madre también, que ha vivido esta situación aquí en España también muy difícil, ¿no? De emergencia sanitaria, pues daros las gracias porque estáis haciendo una labor magnífica, os habéis conseguido reinventar. Yo creo que esta situación ha dignificado en definitiva todas las profesiones de servicio, desde los profesionales sanitarios, por supuesto, hasta los profesionales de la educación, porque sin ellos no podemos construir una sociedad más empática, más saludable, y sois al final el principal eslabón o sois las personas en definitiva que necesitamos para hacer que esta sociedad sea una sociedad mejor. Muchísimas gracias, Ruth, nuevamente por tu espacio, por este tiempo que te diste para compartir con todos los docentes, directivos, líderes intermedios de toda Latinoamérica para hablar sobre educación socioemocional. Antes de terminar, digamos, los dejamos nuevamente a estar atentos, muy atentos a las redes sociales tanto del CPIP como también de Fundación Educacional Seminarium para que se enteren y sepan de unas futuras charlas online a un clic que tenemos, digamos, gratuitos para todos ustedes. Toda esa información va a estar en la página web que ya dijimos varias veces, fundacionseminarium.com, como también en www.cpeip.cl va a estar toda la información publicada a la brevedad, así que para que estén muy, muy atentos también, evidentemente, a las actividades que tanto el CPIP como Fundación Seminarium están llevando a cabo por sus propios caminos. Ruth, nuevamente, muchísimas gracias, mucha suerte en el curso que vas a estar liderando el jueves 30 de julio. Espero verles, si hay interés, espero verles en este curso. Compartiremos pues al menos 6 horas de trabajo, de reflexión y de formación en estos contenidos, así que bueno, pues es así, espero que poder compartir con ellos este espacio el día 30. Muchísimas gracias, Ruth, muchísimas gracias al CPIP y a todo el equipo que está detrás de estas charlas. Y nos vemos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias a todos. Gracias.